Muy buenos días, amigos. Pues estamos en tu programa Cuento Contigo. Yo soy la señora Nena Torres y tenemos una invitada muy interesante el día de hoy. Ella es Liliana Gibaudi. Liliana, muy buenos días. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Pues vamos a tener a nuestros amigos encantados escuchándote. Buen día, nena, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación. Me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes. Cuéntanos, ¿quién es Liliana Gibaudi? Bueno, te cuento un poquito de mi trayectoria. Soy argentina, nací en Buenos Aires y estudié ahí lo que es la licenciatura en psicología clínica. Me recibí, luego estudié el posgrado en psicoanálisis de 5 años, estudié psiquiatría dinámica y emigré a México en el año 85, ¿no? Y aquí comencé a trabajar al año, me dieron esa oportunidad, México me recibió con los brazos abiertos realmente. Y luego, pues hice un diplomado, una especialidad en logoterapia, estudié terapia cognitiva conductual, en fin, varias teorías para tener varias herramientas, como digo yo, cuando llega un paciente, es como una construcción, ¿no? Tener varias cosas para poder ayudar al paciente. Y la logoterapia me ayudó muchísimo a mí también en un momento bastante difícil de mi vida, que a eso me dediqué a estudiar la especialidad y también la maestría. Así que esa soy yo, doy terapia individual, doy cursos, tengo diplomados de codependencia y bueno, la página ahí tienen todo lo que yo doy, que es un programa de 8 módulos. Soy maestra de la Universidad de Anáhuac, fui maestra de Ismael, que es la Sociedad Mexicana de Análisis Existencial y Logoterapia, y aquí estoy con ustedes. Muchísimas gracias, hermosa, muchísimas gracias. Nos encanta que estés aquí con nosotros. Pues amigos, ahora vamos a hacer la pregunta que hacemos para que vayamos reflexionando todos al respecto de lo que nos va a platicar Liliana, ¿no? ¿Hay sufrimiento en tus relaciones? ¿Cómo te sientes en tus relaciones? ¿Te sientes vacío? ¿Te sientes solo? ¿Te sientes triste? Pues aquí Liliana nos va a platicar por qué suceden esas cosas. Entonces, piénsalo muy bien. ¿Hay sufrimiento en tus relaciones? Con aquellos con los que te relacionas más íntimamente. ¿Te sientes triste? ¿Te sientes solo? ¿Sola? Muy bien, Liliana, pues vamos a empezar con este tema tan interesante. Nos platicabas que hay algo muy interesante que no hemos podido platicar, que es el síndrome del imán humano. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, te cuento. Mira, con respecto a lo que mencionaste ahora del sufrimiento, quería comentarte que en mi taller de codependencia se denomina amar no significa sufrir, ¿no? Y muchas veces este común denominador que es el sufrimiento es lo que define una relación tóxica, una relación disfuncional, ¿verdad? Donde hay dolor, hay sufrimiento constante. Y podríamos decir que esas son las relaciones disfuncionales, ¿no? Una relación cualquiera tiene que haber armonía, paz, alegría, amor, ¿no? Entendimiento, unión. En estas relaciones encontramos que permanentemente este común denominador se ha dado en diferentes elecciones de tu vida. Podríamos decir que tú cambias de amiga, cambias de pareja, cambias de circunstancias o personas, pero en el fondo siempre existe un patrón de relación disfuncional. Ahora, este síndrome del imán humano que comentábamos es un libro de Ross Rosenberg acerca de lo que es la codependencia, ¿no? Vamos a decir, nosotros primero podríamos definir qué es la codependencia antes de comenzar a hablar de este síndrome. Para mí la codependencia es, ya sabemos, es una persona que da todo, ayuda, rescata, salva, se entrega
totalmente a los demás, olvidándose por completo de ella misma, de sus propias necesidades, de sus propios intereses. Y una relación codependiente, también en otra definición que tenemos, es cuando una persona ha permitido que su vida se vea afectada por la conducta de otra persona y está obsesionada queriéndolo cambiar, controlar, evitando hacerse cargo de ella misma, ¿entiendes? O de su vida. Entonces, permanentemente está con la mirada puesta hacia afuera, la mirada puesta al otro. Entonces, Ross Rosenberg habla de esta trampa narcisista codependiente donde ambas personalidades se unen, ¿sí? Nosotros podemos decir, ¿qué pasa con una persona narcisista? ¿Quién es una persona narcisista? Si nosotros agarramos el DSM-5, vamos a ver el trastorno de personalidad narcisista, ¿no? Lo que comúnmente nosotros conocemos como el término de narcisismo es aquella persona que parece ser egoísta, que está centrada, ¿no es cierto?, en su propio yo, en su propia vida, y no le interesa el otro, ¿sí? Toma al otro como un objeto para su satisfacción. Es una persona poco empática, es una persona centrada siempre en sus propios logros, en el éxito, es una persona que busca más que nada ser reconocida, ser aprobada, ser aceptada, ser admirada, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Conoce a un codependiente. Y lo que nosotros nos vamos a dar cuenta es que estas personas se sienten terriblemente atraídas. Por eso le llama el imán humano. Es como que se atraen, ¿no? Pero profundamente, con una gran pasión, hay una atracción química entre estas personas, porque son personas opuestas, son personalidades opuestas. ¿Y qué decimos en los términos matemáticos? Pues los polos opuestos se atraen, ¿no es cierto? Entonces, la persona codependiente que vive centrada en el otro, lo que hace es enamorarse de esa persona narcisista, terriblemente enamorada. El narcisista te atrae porque es sumamente seductor, es una persona que te va a conquistar, ¿no? Que va a tratar de utilizar todas las herramientas posibles para que tú, de alguna manera, caigas en su poder. Lamentablemente, así es, ¿no? Todo esto que yo te estoy comentando, nena, es inconsciente. Es decir, la personalidad narcisista, la persona narcisista, hombre o mujer, no sabe muchas veces que tiene este trastorno, ¿me entiendes? Tampoco el codependiente muchas veces sabe que es codependiente. Entonces, estos niveles que existen de atracción y de relaciones, hasta que no se tratan, hasta que no detectan que están en un patrón totalmente disfuncional y tóxico, no son conscientes de la enfermedad que tienen, ¿sí? Lo que sucede cuando tú conoces a alguien es que te sientes, como dice aquí, atraído. Pero vamos a decir, ¿qué hace el codependiente con un narcisista? Le da absolutamente todo. Se centra en la persona para satisfacerlo y se siente muy enamorado hasta el momento en que se decepciona por completo, porque el narcisista tiene un tiempo en el cual se enamora. Al principio, una vez que lo seduce, lo conquista, ya lo tiene amarrado, ya lo tiene en sus manos, es cuando suelta, ¿sí? Y el codependiente comienza a sufrir de este abandono, ¿sí? A puntos que podríamos decir casi se siente totalmente aniquilado al perder esta relación, ¿sí? ¿Por qué? Porque el codependiente siente como que sus brazos, sus piernas son parte
de esa relación. Y cuando desaparece alguien que está relacionado, apegado a su persona, se siente mutilado, ¿no? Nosotros podríamos decir que la dependencia es sana. Nosotros ahorita tenemos un vínculo en este momento de interdependencia. Dependemos uno del otro. Tú dependes de mí para este programa, yo dependo de ti para estar aquí. El apego en la infancia es sano, ¿no? Con un buen apego, la madre va a generar lo que es la confianza básica, la base de una autoestima, ¿no? La seguridad. Pero cuando tú quedas apegada a una relación en una etapa madura, es cuando no puedes dejar de depender del otro. Entonces, tanto el codependiente como el narcisista dependen mutuamente uno del otro, ¿sí? Entonces, esas son las características que podemos hablar de lo que es una personalidad narcisista y una personalidad codependiente. Regresamos a tu programa Cuento Contigo. Está con nosotros la maestra en psicología, Liliana Vivaldi. Liliana tiene maestría en psiquiatría dinámica. ¿Qué es eso, Liliana? Platícanos, ¿qué es psiquiatría dinámica? En la época que yo estudiaba en la escuela del doctor Edgardo Rola, psiquiatría dinámica era la parte psiquiátrica, pero que está enfocada un poco al psicoanálisis. Es decir, la dinámica profunda que existe en las relaciones, incluyendo la parte psiquiátrica, ¿sí? Eso fue la preparación que hemos tenido en Argentina. Allá es muy común que la gente tenga que tener siempre lo que es el posgrado en psicoanálisis, lo cual Martin Seligman, yo ahorita estoy dando psicología positiva en la Universidad de Anáhuac y entonces Seligman como que no está muy de acuerdo con la teoría freudiana, pero para nosotros mucho es la base de la psicología, ¿no? La raíz, te podría decir yo. Cada uno después, el psicoanálisis ha tenido muchas modificaciones, ¿no? En la historia. Entonces ahora ya la gente no es tan ortodoxa como antes, porque además ni existe la posibilidad de tener las terapias que tenía Freud, que prácticamente eran 3, 4 sesiones semanales, ¿no? Eso hoy casi es imposible. Muy bien. ¿Qué otra cosa, Mira? Vamos, hablamos de que la codependencia es una adicción. Sí. Eso es muy importante que lo sepamos, la codependencia es una adicción. Entonces, ¿el codependiente tiene los síntomas de la abstinencia? Totalmente. Como cuando se deja una droga dura, dijéramos. Claro, mira, en el libro que yo te menciono, yo siempre menciono los libros por si la gente quiere investigar. De Walter Rizzo, Amar o Depender, Walter Rizzo da todas las características de por qué la codependencia es una adicción. Y dice que, mira, si nosotros tenemos en cuenta lo que significa la palabra adicción, ¿sí? Es adicción, no poder poner en palabras lo que tú sientes, ni tus emociones, ni tu tristeza, ni tu dolor. Tenemos que saber que el codependiente tiene esta incapacidad de poder ser asertivo, de poner en palabras su dolor, su tristeza, de poder estar en desacuerdo siendo asertivo con el otro por temor a ser abandonado. ¿Me entiendes? Por temor a enfrentarse con ese rechazo o ese vacío, que es un vacío existencial, no es un vacío real, ¿me entiendes? Porque tú tienes a tus hijos, a tus nietos, a tus amistades. Ahora, cuando hablamos entonces de adicción, nos damos cuenta que la adicción tiene los síntomas la codependencia tiene los síntomas de cualquier adicción. ¿Adicción por qué? Porque fíjate, cuando el codependiente está en una relación y está sufriendo, ¿sí? Y tú la ves llorando y la ves lamentándose por esa relación, porque hay traición, porque hay golpes, porque hay lo que sea. O hablamos de una relación de pareja,
o puedes hablar de una relación con un hijo, o una relación con los padres, una relación con tu jefe, etc. Pero ¿qué pasa cuando el codependiente suelta? Cuando suelta esas riendas, cuando logra poner un límite, ¿sí? Comienza con los síntomas de abstinencia. Y eso es lo llamativo. Ahí aparece la depresión, ahí aparece la ansiedad, aparece esa sensación de vacío enorme, falta de sentido, ya no tiene sentido tu vida. Hay gente que tiene hasta fantasías suicidas, hay gente que manipula haciéndose daño para que la persona regrese, ¿sí? Para llamar la atención de ese narcisista que probablemente no la ve o no lo ve, porque existen mujeres u hombres que se manejan de esta forma, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos síntomas? Primero, cuando hay abstinencia, ¿qué sientes tú? Que en verdad no puedes, perdiste el control, ¿no es cierto? Y no puedes vivir sin esa persona, no puedes vivir sin esa sustancia, ¿sí? Hasta que puedas mantenerte en sobriedad. Lograr la sobriedad es lograr estar separada de esa persona que te hace daño, ¿no? ¿Y de qué se habla mucho en las redes sociales y todo? El contacto cero. Cuando te dicen, una vez que soltaste, tienes que intentar por todos los medios ya no volverte a acercar al victimario, a la persona que te hace daño. Hay casos que no son tan graves, nena, pero hay casos que sí. Cuando hablamos del feminicidio, cuando hablamos de la violencia que sufre la mujer, a veces el hecho de que la mujer se separe inmediatamente y pida ayuda de esa persona que le está haciendo daño es algo que merece una decisión inmediata. No se puede postergar, porque ya la vida de la persona se pone en juego, ¿no? Hay una película que es maravillosa, española, que se llama, creo que yo en algún programa ya lo dije, Te doy mis ojos, ¿no? Y ahí vemos cómo la esposa de este hombre, que es un hombre sumamente violento, ¿verdad? Sigue estando con este hombre al punto que llega a estados caóticos donde la violencia cada vez aumenta más. Lo que es importante decir que la codependencia, como toda adicción, es progresiva y puede ser mortal si no se atiende a tiempo, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando hay violencia, cuando hay este tipo de situaciones de un victimario hacia la víctima, la parte, ahí está la película, ¿no? Ahí la vemos y vemos una escena, bueno, maravilloso, donde él ahí justamente llega y le dice, ¿por qué no me contestas el celular? ¿Sí? Este hombre es un hombre que se siente inferior, es un hombre que tiene una autoestima muy dañada y cuando ella no le contesta el celular, va y la golpea, ¿sí? La Maldito. golpea, la maltrata. Y ella toda inocente le dice, bueno, porque hace poco que me lo regalaste, porque yo estaba trabajando, porque lo tenía en un volumen bajo, etcétera, etcétera. Y este hombre va y la maltrata, la golpea, al punto que al llegar al final de la película, la saca desnuda en un balcón. Esta mujer termina perdiendo el control de esfínteres, ¿verdad? Casi en un brote psicótico. Es una escena gravísima de esta película donde vemos que sigue estando ella congelada, petrificada ante un hombre sumamente enfermo y violento, ¿sí? Ahí está la violencia. Entonces, en ese escenario, esta mujer aterrada debería haber abandonado inmediatamente esta relación, pero ves en toda la película que no busca ayuda, ¿no? Ahora, tú me decías, al saber que la codependencia entonces tiene estas características, ¿cómo sería la cura
del proceso de curación. Lo primero que tenemos que hacer es buscar apoyo, ¿sí? Buscar un apoyo psicológico. Lo importante es que ustedes vayan, y esto no es por mí, porque yo soy especialista en codependencia, pero tienen que ir con gente especialista en codependencia. ¿Por qué? Yo conozco muchos pacientes que han sido atendidos por psicólogos nada más. Pero lo que se recomienda cuando tú tienes un trastorno de este tipo es que vayas a un grupo de autoayuda, ¿sí? Este grupo de autoayuda es un grupo que se maneja con un programa espiritual de 12 pasos, donde tú, al compartir con otros tu dolor, comienzas a identificar tu problemática con un autodistanciamiento. O sea, puedes ver tu problema en el problema del otro. El codependiente tiene muchas veces vergüenza, ¿no? Tiene resentimientos, tiene coraje, tiene arrepentimiento, tiene vergüenza de haber permitido y se siente culpable por haber permitido tanto abuso a su persona, ¿sí? Cuando llega a los grupos se da cuenta que esas familias donde hubo abuso, donde hubo papás alcohólicos o madres excesivamente autoritarias, madres que pudieron haber sido golpeadoras, personas que en realidad dañaron la interacción de esa relación, entonces te das cuenta que necesitas ayuda, ¿no? La primera ayuda es un terapeuta. La segunda es buscar entonces un grupo de pares similares a ti que te entiendan, ¿sí? Cuando tú encuentras este grupo, tienes que asistir. Los grupos de CODA, así se llaman, las personas que están escuchando este programa. CODA significa con C, codependientes anónimos, ¿sí? En esos grupos trabajamos o se trabajan los 12 pasos. ¿Cuál es el primer paso? El darte cuenta que tu vida se ha vuelto ingobernable, porque la persona quiere salir, quiere tener el control de su vida y no lo logra. De ahí que entonces es catalogada la codependencia como una adicción. ¿Qué es una adicción? Es una conducta que te hace daño, pero a pesar de que tú sepas que te hace daño la droga, que te hace daño el alcohol, que te hace daño una persona violenta, que te hace daño una persona que te engaña, que te maltrata, que abusa de ti, no la puedes dejar, ¿no? Entonces, el no poder dejar, el perder el control de tu vida, ¿sí? Pero no el control de la persona, sino que tu vida ya no la puedes gobernar. En ese primer paso yo me doy cuenta de que tengo, ¿qué cosa? Una enfermedad, ¿sí? No es solamente un problema, como Rodolfo decía cuando empezamos a platicar. Uno cree que está en una relación sana, que de repente está ayudando al otro y que es ser buena gente. Ayudar, por supuesto. Ayudar al otro es algo maravilloso. Pensar, sentir que el otro necesita de nuestro apoyo. Pero, ¿cuál sería la diferencia entre ayudar sanamente y ser codependiente? ¿No? Yo puedo ayudarte a ti, nena, en el momento en que tú lo necesites. Pero yo no busco aprobación. Pero yo no busco reconocimiento de tu parte. Pero yo no busco controlar tu vida. ¿Sí? Te voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, yo veo que mi hermano fallece y entonces hay alguien que se queda sin el capital como para la parte económica para poder estudiar, ¿no? Entonces yo voy y digo, yo te voy a ayudar. A quien sea, a la esposa, a los hijos, yo te voy a pagar tus estudios. Pero después, ¿qué hago? Te controlo.
qué calificaciones hago, la colegiatura, y ya. Tú puedes reprobar, tú puedes sacarte 10, 6, 7, 4, no hay control. Cuando tú controlas al otro, cuando tú quieres obtener un poder sobre esa otra persona, cuando tú esperas que el otro te necesite. Vamos a pensar algo. En la vida hay dos tipos de elecciones. Tú me preguntas lo que quieras, nena? Yo paro cuando tú quieras. ¿Cuáles son las elecciones? A ti se te presenta un hombre o una mujer, ¿no? Que tú dices, wow, es admirable este señor, ¿no? Fíjate, un profesionista, inteligente, capaz. Uy, fíjate, hasta es guapo, es interesante, es una persona con sentimientos, es una buena persona, ¿no? O se presenta un hombre débil, con vicios, con problemáticas, con neurosis, con carencias, ¿no? Entonces, ¿cuál agarra el codependiente? Yo te pregunto, a ver, tú, ¿cuál crees que elige el codependiente? Pues elige a quien pueda controlar. Claro, ¿y a quién controla? Al inaccesible, al débil, al que tiene necesidades, al que tiene carencias, porque él se identifica con esa persona. ¿Me entiendes? Así como fue inaccesible el padre, la madre, el hermano, la familia, entonces busca una persona inaccesible como él conoce. Ese es el patrón que conoce. Pero, ¿qué sucede? Alguien con estas necesidades, con estas problemáticas, tú lo puedes controlar, ¿no? Vamos a pensar, esta palabra de codependencia viene de los años 60, del coalcohólico, y se pasa a decir, para ampliar más el término, codependiente, ¿sí? Entonces, el alcohólico también es codependiente y la codependiente depende del alcohólico. Pero entonces, en esa unión, vamos a ver cómo la persona toma el control. Cuando tu pareja es alcohólica, ¿tú qué haces con esa pareja? Amigos, pues estamos con Liliana Gibaudi. Pues ella es psicóloga clínica, es logoterapeuta y ha dedicado su vida a la codependencia. Tienes un centro que se llama Codependencia, fundadora del Centro de Codependencia y Desarrollo Integral. Eso es un centro que tú dedicas para todos los que son codependientes. ¿Cómo podemos llegar a ese lugar cuando nos damos cuenta a través de todo lo que nos estás platicando, Liliana? ¿Cómo podemos llegar a ese lugar para que tú nos ayudes? ¿Cómo podríamos hacer eso? Pues mira, si quieres te doy el teléfono, es el 55 54 34 36 89. 55 54 34 36 89. Es un celular en el cual tú mandas un chat y dices, necesito ayuda, y ahí se concerta una cita. Por otro lado, nosotros tenemos lista de difusión donde se va a difundir todos los cursos que se van dando ahora en el 2023, invitando a los participantes. Este año va a haber cursos que se van a dar ya presenciales, porque hasta ahora hemos dado todos por Zoom, por lo de la pandemia, inclusive hasta la Universidad Anáhuac, en las extensiones universitarias, sigue por Zoom, porque el beneficio ha sido que tenemos gente de todo el país, ¿no? Tanto del interior del país como de otros países tomando los cursos, y la audiencia se amplió, dándole posibilidades a otras personas que están lejos de la ciudad, ¿no? Entonces, ya escribiendo a eso, pueden quedar dentro de los grupos de difusión para recibir la información. Muy bien, pues entonces vamos a continuar. Ya dijimos que la persona codependiente basa su sentido de vida en el otro. Que lo primero que tengo que darme cuenta es que estoy enferma, igual que el codependiente. Digo, perdón, que el victimario. Soy igualmente enferma y tengo que entregarle mi vida y mi no saber nada
el saber que no sé, que es lo más importante, renunciar a hacer todo y decir, no sé nada, y entregárselo a Dios, mi Padre, que está pendiente de todo lo que yo necesito, a un poder superior, es decirle, yo entrego mi vida, me rindo ante ti y te digo, no puedo con mi vida. Y eso se hace en los grupos de codependientes anónimos. Eso es muy interesante. Todas las personas que quieran y que se sientan así, pues van a llamarle a Liliana, a ese teléfono y dicen, necesito ayuda. Y tú pues los vas también a mandar a esos grupos de codependientes anónimos, ¿verdad? Para que ellos puedan utilizar todo lo que hay ahí, al momento que platicas y que oyes tu propio canto fúnebre y que otros lo sienten igual también, te vas dando cuenta que que hay un camino que puedes seguir. Muy bien, ahora te quiero preguntar, ya dijimos también que la codependencia es una adicción y que presenta los síntomas, por eso vas a ir a un grupo de codependientes anónimos, presenta los síntomas de cualquier adicción. Ahora, hay varias clases de codependencia. Clases dentro de lo que yo doy. Yo estoy dando, varios tipos de codependencia. Bueno, perdóname, tipos de codependencia, Sí, sí. sí, ya te entendí. No, pensé la clase por el diplomado que yo doy. Claro, los tipos de codependencia son varios. Es decir, podemos tener la codependencia al trabajo, por ejemplo, sacando un promedio de cuántas horas trabajamos semanalmente multiplicado por 4, que sería mensual, vemos que el codependiente a nivel laboral es el que se queda trabajando horas extras, el que toma los puestos de los demás, el que se siente prácticamente sin posibilidades de poder gozar de lo que gana de su trabajo, porque el trabajo es un medio para obtener un fin, ¿no? ¿Y cuál sería el fin? El poder disfrutar de la vida con lo que ganas económicamente. El codependiente no disfruta nada. El codependiente satisface las necesidades del jefe, se hace cargo de todas las labores, generalmente te vas a dar cuenta que tiene una personalidad perfeccionista, entonces va a decir que no puede delegar, que tú no sabes y que él sí sabe, ¿me entiendes? Entonces son horas y horas. Nosotros tuvimos un programa en televisión hace mucho tiempo, justamente marcando los diferentes puntos de las diferentes facetas de la codependencia. Y uno de los programas lo dedicamos exclusivamente a esto, cómo detectar un trabajador codependiente, ¿no? Y lo que sufre esa persona, a veces pone en juego su familia, a veces pone en juego la felicidad de sus hijos, ¿verdad? Porque no lo ven nunca, porque no está presente, porque está ausente, pero está satisfaciendo las necesidades de los demás, ¿no? Las propias necesidades, se sacrifica, hay ansiedad, lo ves tenso, tengo que trabajar, no puedo. O sea, tú le invitas a un lugar y no hay forma de que esa persona pueda gozar de la vida, puede sentir placer. Inclusive, cuando está en una situación placentera, se siente incómodo, porque el codependiente lo que le cuesta es recibir. Está siempre para dar, para dar. Y tú vas a decir, bueno, qué padre, yo en la parte de logoterapia estudié las 5 áreas de sentido. La sexta área de sentido es la autotrascendencia, ¿no? Y tú podrías decir en el dar está el recibir. El dar es una de las cosas, vamos a decir que en psicología positiva también se ve como lo que genera la felicidad en el ser humano y el bienestar. El poder dar, entregar, hacer labores altruistas. Pero cuando vemos que la codependencia damos tanto al punto de quedarnos vacíos sin satisfacer ninguna necesidad personal, ahí nos damos cuenta de que esto ya está adquiriendo, ¿no?, un rol mayor de lo que podríamos llamar dentro de una media normal de lo que es el trabajo, nos vamos arriba, ¿no?, a una autoexigencia muy grande.